Hola, ¿qué tal? Voy a hacer una charla relativamente breve, contándoles un poco y haciéndolos participar de una cosa que a mí me fascina y que es la conexión entre la música y la ciencia, la música y la matemática, la música y la física. Vamos a hacer un paseo con algún voluntario para investigar la conexión que hay entre la matemática y la música. Es parte de mi historia porque yo hago un poco de música, hago un poco de ciencia y me encanta vivir como un anfibio en las dos disciplinas. La idea que tenía para contarles es un poco pasear por la noción de qué es el sonido. Nosotros escuchamos sonidos, distintos tipos de sonidos. Estamos escuchando acá algunos ruidos. ¿Qué es un ruido? Allá acabamos de escuchar otro sonido. Un sonido es una onda. Y una onda, como las ondas del agua, es una perturbación que se propaga. Cuando algo va de un lugar a otro, si ustedes salen de esta escalera y van caminando, hay materia, ustedes, que fue de un lugar a otro de Tecnópolis. En el caso de una onda, como en el caso de las ondas del agua, no hay materia que va de una punta a la otra. Cuando va, por ejemplo, cuando hay una ola que va desde el centro del mar o que va desde el mar hacia la costa, lo que se está propagando es la perturbación del agua. El agua, la onda está constantemente yendo hacia la costa, pero no se inunda la costa. Entonces el sonido es una onda, que es una perturbación que se propaga. Esta es una de las perturbaciones que se propagan, que deben haber visto alguna vez cuando llueve. Esta es una foto de la vereda de mi casa. Cuando está lloviendo, tiene un charco de agua, que en principio es perfectamente horizontal hasta que cae una gotita. Lo que se está propagando, el anillo que se está propagando, es la altura del agua. En una parte para arriba y otra parte para abajo. Y eso es lo que se propaga, ¿no? Buenísimo. Pero acá hay otra forma de perturbación. Ya no la altura del agua, sino la compresión del aire. El aire se comprime como un globo, no lo vemos como veíamos los anillos del agua, porque el aire es en principio invisible. Pero cuando yo estoy hablando, cuando viene el sonido del parlante hacia sus oídos, lo que está viajando no es un círculo de agua en este caso, pero es un círculo de aire, en donde las alturas del agua son compresiones del aire y las partes de abajo son expansiones del aire. Entonces en un diapasón, cuando un diapasón se mueve de un lado para otro y emite un sonido, lo que está propagándose son esas compresiones y expansiones del aire. ¿Está bien? Entonces hay un tipo de sonido que es especial y que es el que llamamos sonido musical. Si yo hago, ustedes dirían, eso no es un sonido musical, porque no tiene un tono definido. En cambio, si yo digo dirían que bueno, mal cantado, pero más o menos se parece a un sonido musical o algo así. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se escucha, ¿no? De cierta forma, eso ustedes identifican un tono, y el tono musical se refiere a cuando esas perturbaciones son regulares, una primero, otra después, y van unas como un trencito de perturbaciones. Y uno de los primeros instrumentos artificiales que genera un solo tono es la sirena. ¿Cómo funciona la sirena? Es un disco. Yo me hice una sirena casera ahí con mi hijo, con un disco de cartón, perforándole agujeritos en el perímetro, ¿no? Y las sirenas verdaderas son un círculo de metal con agujeritos, ¿no? Entonces uno la hace girar a la sirena y sopla. Y al soplar ese chorro se interrumpe. Y pasa y se interrumpe, pasa y se interrumpe. ¿Está bien? Y como es regular esa interrupción, tuk, 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 eso genera un tono musical. Ahora, ese tono va haciéndose cada vez más agudo a medida que la velocidad de la sirena aumenta. ¿Está bien? Porque la velocidad aumenta y se hace más frecuente el tono que se va generando. Pero la idea central acá es que es algo que se va repitiendo recurrentemente en el tiempo. Esa es la génesis del tono musical. Y cuanto más rápido se repita recurrentemente en el tiempo, más agudo es el sonido. ¿Está bien?
Ese es el primer elemento interesante de la música, y ya ven que hay algo de matemática, porque hay algo que se está repitiendo en el tiempo. Cuanto más rápido se repite, yo lo puedo medir, cuanto más rápido se repita, más agudo es el tono. Entonces lo grave y lo agudo tiene que ver con la frecuencia con que algo se repite. El otro efecto que quería comentarles, que es muy interesante y que tiene que ver con el hecho de que son repeticiones recurrentes en el tiempo, es el efecto Doppler. ¿Quién ha escuchado hablar del efecto Doppler? Pero lo han escuchado, yo sé que lo han escuchado. El efecto Doppler, el nombre no tienen por qué saberlo, pero seguramente han escuchado una ambulancia que viene, ustedes están sentados tomando un café y viene una ambulancia y pasa con la sirena. ¿Qué pasa con el tono de la ambulancia? El tono cambia, ¿cierto? La ambulancia viene... ¿Está bien? Ese tono, ese cambio de tono tiene que ver con la velocidad de la ambulancia y se llama el efecto Doppler, y tiene muchísimas aplicaciones prácticas. En principio, una de las que les comento es que si tienen buen oído, pueden medir la velocidad de la ambulancia al medir el cambio de tono. Cada semitono, si son medio músicos, un semitono es el semitono, ¿no? Cada semitono son más o menos 35 kilómetros por hora. O sea que si una ambulancia hace... Eso es un tono, va a 70 kilómetros por hora. Un Fórmula 1, que va a mucha más velocidad, habrán escuchado que hace... Pero si tienen buen oído, cada semitono es 35 kilómetros por hora. O sea que si yo escucho el cambio de tono de un Fórmula 1, les puedo decir cuán rápido iba. Ya hay una conexión entre el oído musical y la física, o por lo menos la dinámica del movimiento. ¿Cómo funciona eso? Acuérdense que el tono es esa repetición periódica, y yo normalmente la ejemplifico con chiquitos que saltan de una plataforma y corren. Entonces, cuando salen de la plataforma es como si fuese la sirena de la ambulancia. Cada chorrito es un chico que salta, ¿está bien? Y corren, digamos que corren a 1 metro por segundo y saltan una vez por segundo cada uno de ellos. Entonces están separados 1 metro, ¿está bien? ¿Sí? Después, cuando pasan por la puerta, pasan una vez por segundo. La puerta sería el oído, el detector, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa si la ambulancia se mueve hacia la derecha? Salta el primer chico, corre 1 metro, ahora salta el segundo, 1 segundo después, pero la ambulancia se movió, ¿está bien? Entonces se va a agrupar, van a estar más cerca. Entonces, cuando pasan por la puerta, que sería el oído, pasan más frecuentemente que lo que pasaban cuando la ambulancia estaba quieta. ¿Se entiende eso? Entonces la frecuencia con la que pasan cuando se mueve es mayor y es menor cuando se va para la izquierda. Lo que les dije de medir la velocidad de la ambulancia con buen oído es un truco lindo. A mí me gusta, me divierte hacerlo, pero a la vez tiene muchísimas otras aplicaciones prácticas el efecto Doppler. Por ejemplo, medir la velocidad de las masas de aire se hace con un radar Doppler. Se manda una onda que rebota con un tono distinto, y con el cambio de tono se puede saber la velocidad de la masa de aire y saber si hay tormentas o no. Hay también aplicaciones a la medicina. Hay un ultrasonido que se manda y rebota en un glóbulo rojo, y con el cambio de tono pueden saber la velocidad de la sangre. O sea que hay aplicaciones prácticas de esa idea, que en el fondo es una idea musical, pero que es descifrable en matemáticas, ¿no? ¿Qué pasó? Hubo 2 cambios, ¿no? Primero se la sintió más fuerte, porque imagínense que esto es una orquesta, que está un pianista que está tocando una obra en un camión. Cuando se acerca, suena más fuerte, más volumen, ¿no? Y cuando se aleja, suena más tenue el sonido. Sin embargo, hay otro cambio. ¿Sí? Sonaba aguda y después suena grave, ¿no? Y eso es el efecto Doppler. Otra cosa que les quería mencionar a propósito de esto es que, y pasamos a otro tema,
es que el efecto Doppler es uno de los pocos experimentos de la física que tiene como protagonistas a músicos. Porque cuando Doppler lo identificó en 1842 y lo vio en la luz primero, las estrellas que giraban, él advirtió que las estrellas, había estrellas binarias que giran en el cielo y la luz de una de ellas era un poco más azul y la otra era más roja. El color es como el tono de la música. El azul sería el agudo, el rojo es el grave. Entonces, al ver ese cambio de tono, dijo, ah, eso tiene que ver con la velocidad. Por lo tanto, debería ocurrir lo mismo con el sonido. E hizo el cálculo de cuánto tendría que cambiar el tono con la velocidad. Y en ese momento no había detectores del tono musical. Y lo que hizo, no sé si alcanzan a ver, la trompeta es una foto vieja, ¿no? Pero lo que hizo es puso trompetistas en un tren, en un vagón de un tren, y después puso músicos con oído absoluto en la plataforma, y dijo, bueno, si el tren se mueve a 40 kilómetros por hora, el cambio de tono debería ser tanto. Entonces el músico dijo, sí, es tanto el cambio de tono, porque sabía cuánto el músico profesional sabe eso. Entonces es uno de los pocos, si no el único experimento de física en el que se usó músicos para verificarlo, para verificar la teoría, ¿no? De modo que el origen de la música son vibraciones. Acá hay un instrumento que vibra, es una especie de guitarra de una cuerda. Se escucha, ¿no? Lo que está vibrando acá es la cuerda, y al vibrar la cuerda hace vibrar la caja, que hace vibrar el aire que llega a sus oídos, a través del micrófono en este caso, porque no tenemos suficiente volumen. Pero lo que sí quería... ¿Cómo estoy de tiempo? Ok. Tengo poco tiempo, pero entonces, ya que tengo poco tiempo, quiero visitar una de las ideas centrales de la física y hacer un experimento. Rocío, ¿me ayudas? Vengan los dos. Este experimento, esta es una versión porteña que me la hizo mi luthier, de un instrumento que inventó Pitágoras, que se llama el monocordio, y es un instrumento para identificar la relación entre la matemática y la música. Una de las grandes relaciones está en el hecho de que los sonidos que nos resultan agradables al oído tienen que ver con relaciones numéricas entre frecuencias, o relaciones numéricas en este caso entre la longitud de la cuerda. Entonces, vamos a explorar las consonancias. Entonces, Rocío, te voy a pedir que me ponga el micrófono acá. Vos tocás las dos cuerdas. Las dos cuerdas. Las dos cuerdas. Tocala las dos simultáneamente. Perdón, te voy a explicar. Santiago, ¿no? Sí, Santiago. Lo que hace Santiago es tocar las dos cuerdas simultáneamente. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a buscar es, este es un traste móvil, buscar las posiciones en las que aparecen sonidos que nos resultan agradables. Y después medir el largo de las cuerdas y ver cómo se relacionan esos largos, ¿no? Pon el micrófono ahí. Toca. Ahí está. ¿Qué te parece? ¿Está bien ahí?